la bienvenida una vez más para en esta sesión telemática de la Academia. Y hoy tenemos la suerte, y yo no la tendré porque me tengo que ausentar en un minuto porque mi vuelo sale ya y estoy solamente aquí dándoles la bienvenida a nuestro colega de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, Felipe Bermúdez Suárez, que como todos ustedes saben es doctor en teología, fue director del Centro Superior de Teología de Las Palmas y ha sido un prolífico escritor y además, sobre todo, muy vinculado a la reivindicación de la figura de esa gran personalidad majorera que fue Manuel Velázquez, fue el gran inspirador de los cabildos insulares. Hoy Felipe nos va a hablar de un tema que creo que domina mucho y que es el Sínodo de los Obispos del 2023, la reforma de la Iglesia Católica en el siglo XXI. Así que, sin más, le doy paso a Felipe y que puedan ustedes disfrutar de su presentación. Y buen viaje. Gracias, Felipe. Bueno, pues como decía José Ramón, es un tema muy interesante, es un tema de mucha actualidad y yo quiero, empezando, dando las gracias por esta invitación, recordar que ya muchos de nosotros hemos participado en dos sesiones anteriores. Una fue sobre los retos que tenemos las distintas religiones en el mundo de hoy. Otra fue pues una participación directa, ¿no?, de miembros de la Academia en el proceso sinodal del que vamos a hablar hoy, cuyas aportaciones llegaron a su destino. Otra cosa es lo que van a tener en cuenta o no, pero por lo menos las aportaciones llegaron. Y ahora es un poco, como dice el título, yo voy a intentar manejar o relacionar esas dos cuestiones, el evento o el proceso del sínodo que está en marcha, que se llama el Sínodo de los Obispos de 2023, con el tema o la cuestión que me parece de interés de la reforma de la Iglesia Católica. De entrada, yo me sitúo ante un colectivo, un grupo, no solo los que estamos ahora mismo escuchando, participando en la sesión, sino también los que en otro momento que no se han podido conectar puedan hacerlo. Un ejemplo, o sea, he visto yo en la Academia un colectivo bastante plural, es decir, desde personas que se identifican plenamente con la Iglesia Católica, se sienten miembros activos, otros que se sienten lejanos y otros totalmente fuera, en otra órbita, en otras convicciones. Se trata de acercarnos a un tema de interés desde muchas ópticas y cada uno desde donde está, ¿no? Yo, evidentemente, lo aporto desde dentro, diríamos, desde una situación mía personal, de miembro activo de esta Iglesia Católica y con unos planteamientos muy concretos que voy a intentar incluso ir desvelando a medida que se va desarrollando la charla, ¿no? Bueno, lo primero, la palabra y la idea de reforma nos trae enseguida a la mente pues la reforma protestante del siglo XVI. No fue una reforma cualquiera, sino fue una reforma que terminó en ruptura, ¿no?, en separación. Es decir, fue un trauma, el final de ese intento de reforma de Martín Lutero, pues en la primera mitad del siglo XVI, y que, como sabemos, ya ha tenido unas consecuencias y sigue teniéndolas muy graves, ¿no? Que actualmente la cristiandad se encuentra dividida en múltiples
iglesias y confesiones nacidas de la Reforma, de Lutero, de Calvino, Zwinglio, de Enrique VIII, y antes, a principios del milenio, había sufrido la Iglesia la separación de la Iglesia oriental y la Iglesia occidental, ¿no? La latina y la Iglesia greco, en fin, la Iglesia griega, ¿no? Entonces, aunque la idea primera es, al hablar de reforma, que nos trae a la mente ese evento, ese acontecimiento fuerte, histórico, que fue la Reforma Protestante, sin embargo, hay que tener en cuenta que esa reforma de Lutero y compañía tuvo lugar cuando en la Iglesia llevaban ya siglos hablando de que hacía falta una reforma. La Iglesia necesitaba aquella Iglesia medieval, que tenía un estilo, una forma de entrar, de acercarse al Evangelio, que era verdaderamente problemática. Pues entonces la Iglesia necesitaba una reforma a fondo. Por ejemplo, hay personas como Wycliffe, inglés, que ya traduce al inglés la Biblia, algo que estaba contemplado como una verdadera herejía, ¿no? Eso no se podía hacer, que la Biblia llegara al pueblo, no era la idea que había entonces, ¿no? O, por ejemplo, Juan Hus, el predicador checo, terminó en la hoguera porque simplemente hablaba de que la Iglesia necesitaba volver al Evangelio, ¿no? O Erasmo, que era también un gran humanista y que también estaba suspirando por la reforma. O sea, había muchos movimientos que estaban demandando esa reforma que finalmente se produjo en el siglo XVI. Ya todavía en la Edad Media, mucho antes, había verdaderos reformadores, como por ejemplo como Francisco de Asís, este hombre que junto con otro Domingo de Guzmán plantearon una reforma en profundidad de las órdenes religiosas, crearon las órdenes mendicantes, y en el fondo lo que Francisco venía a decir es que había que volver al Evangelio, que la Iglesia se había olvidado del Evangelio de Jesús, ¿no? Y clamaba por una fraternidad evangélica, ¿no? Ante una iglesia que corrupta, poderosa, una iglesia imperial, que el tema había entendido muy mal la relación con el poder, ¿no? Yo no sé si a Dominga había que decirle si podía apagar el micro, que está haciendo interferencia. Dominga, si estás por ahí. Sí, ya lo apago. Vale, gracias. Estaba haciendo la competencia a la charla y bueno, seguimos. Lo cierto es que fue la Reforma Protestante, y lo que hay que decir es que la reacción católica a la Reforma Protestante generó un movimiento que se llamó de contrarreforma, que en realidad no hizo más que agravar todavía la crisis interna que había dentro de la Iglesia Católica, acentuó el lastre medieval y retardó de una manera asombrosa la verdadera y necesaria reforma. Hubo personas, por ejemplo, como Ignacio de Loyola, que simultáneamente contemporáneo de Lutero, él, por ejemplo, encontró aquella demanda de Lutero de una religiosidad más individual, un acercamiento a Jesús del Evangelio. En fin, Ignacio de Loyola fue uno de esos también reformadores, pero claro, la reforma se quedó totalmente oscurecida por el gran movimiento que surgió en la Iglesia Católica con el Concilio de Trento de contrarreforma. Si había que hacer frente a la reforma de Lutero y todas las cosas que de alguna manera pedía Lutero, como por ejemplo era el libre examen de la Escritura, el concentrarse más en el laicado, que el clero no fuera quien mandara, que una religiosidad más evangélica, menos poderosa, todas esas cosas que demandaba Lutero de alguna manera
la Iglesia Católica sintió la necesidad como de irse al otro extremo y empezó a resaltar todo lo que se negaba en la Reforma Protestante. Eso hizo que hasta que no llegó el Concilio Vaticano II, varios siglos después, la Iglesia tenía una reforma pendiente. Yo por lo menos estoy convencido de que el Concilio Vaticano II fue el acontecimiento más importante de la Iglesia en el siglo XX, pero llegó con varios siglos de retraso. Es decir, había una serie de temas pendientes, sobre todo el diálogo con la modernidad, con la ciencia, con las humanidades, con la dimensión política, con la democracia, con la Revolución Francesa, tantas cosas, la Revolución Industrial, la Revolución Obrera del marxismo, todo eso, la Iglesia necesitaba situarse ante todas esas situaciones de otra manera y no lo hizo, sino que vino a hacerlo en el Concilio Vaticano II, es decir, con bastantes siglos de retraso, ¿no? El concilio en ese sentido se puede decir que fue un concilio reformador. Y fue reformador, aunque fue no solo el comienzo de una gran reforma que todavía está pendiente, sino fue al lugar a donde confluyeron todos esos movimientos que ya estaban cuajándose en años y décadas anteriores. Por ejemplo, aunque el concilio lo hicieron unos 2000 obispos que se reunieron de todo el mundo durante 3 años, en realidad se implicaron muchos teólogos y expertos que participaron en esos 3 años, en esa reforma. Curiosamente, la mayoría de esos teólogos que hicieron el concilio habían sido maltratados y represaliados por la institución de la Iglesia Católica en las décadas anteriores. Cuando surge el modernismo a principios del siglo XX y sobre todo en los tiempos esos anteriores entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues surgen una serie de movimientos, o sea, la famosa Nouvelle Théologie francesa, con teólogos como Libat, Cheny, Congar, una serie de teólogos, sobre todo holandeses, franceses, alemanes, que fueron maltratados y fueron silenciados de manera disciplinariamente por la Iglesia Católica. Bueno, cuando los obispos se enfrentan al hecho del Vaticano II en la década de los 60, se dan cuenta que todos esos teólogos hacían falta, porque eran ellos los que estaban haciendo ese movimiento de reforma, y fueron los grandes autores del concilio esos teólogos, ¿no? Y expertos, ¿no? Es una cosa curiosa que se dio en el Concilio Vaticano II. También confluyeron en el concilio una serie de movimientos teológicos, pastorales, renovadores, que habían ido surgiendo en esas décadas anteriores, concretamente el movimiento bíblico, el movimiento litúrgico, el movimiento ecuménico, los curas obreros, los movimientos de acción católica, es decir, una serie de movimientos que se fueron dando en las bases eclesiales que confluyeron en el Concilio Vaticano II. Y podemos decir que el concilio fue un esfuerzo de grandes proporciones de poner la Iglesia al día, la palabra que se usaba entonces, que la empezó a utilizar Juan XXIII, el Papa que promovió el concilio, el ayornamiento, ¿no? El poner al día, el actualizar, el recuperar el diálogo con la modernidad, sobre todo para que el mensaje que porta la Iglesia fuera comprensible y aceptable para el hombre de hoy, ¿no? Ahora bien, en la aplicación de la reforma del concilio, podríamos decir que ha habido 3 etapas. Eso ya recuerdo que en algunas de las conversaciones anteriores que tuvimos ya salió, y me gustó mucho, sobre todo, lo quiero subrayar, la aportación de Manuel Martín Arroyo, que seguramente estará participando ahora, y de Manuel nos ayudó bastante a entender lo que yo voy a intentar de sintetizar ahora. Hubo como 3 momentos. En primer lugar, hubo un momento de aplicación entusiasta y cargada de ilusión
que se consideró como una verdadera primavera eclesial, ¿no? La aplicación del concilio. Las décadas de los 60 y los 70 fue una época de mucha creatividad, porque se trataba de poner al día toda la maquinaria y toda la institución eclesial que llevaba 3 siglos de retraso, como decíamos, ¿no? Y con ese gran lastre de la contrarreforma teológica, pastoral, que pesaba mucho sobre toda la iglesia. Cuando yo hablo ahí de experiencia personal, me refiero que yo por mi edad, yo en este momento, a mí me cogió el concilio terminando los estudios y tuve la ocasión de aplicar el concilio durante esas décadas de los 60, de los 70, de los 80, ilusionadamente, ¿no? Algunos de los que están escuchando ahora también pueden tener experiencias similares. Es decir, fue un momento de mucha creatividad, de alguna manera una gran primavera para la iglesia, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Que vino una paralización de las reformas del concilio. O sea, hubo un momento que el concilio empieza a interpretarse de una manera restrictiva y conservadora. Da la impresión de que es la institución que le coge miedo a las reformas que se estaban haciendo, y empezamos a tener unas décadas en los 80, en los 90 y la primera del siglo XXI, que podíamos decir que son etapas de conservadurismo, de involución. Y fueron los pontificados de signo conservador de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, que con todas las cosas positivas que puedan tener sus pontificados, sin embargo, tienen ese gran hándicap que pusieron freno a las reformas del concilio. Karl Rahner, un gran teólogo, que precisamente es uno de esos teólogos que habían sido represaliados en su momento, como Hans King, como el mismo Ratzinger y Rahner, que fueron los autores materiales verdaderamente del concilio, pues califica esta etapa más reciente, esas 3 o 4 décadas anteriores, como un verdadero invierno eclesial. O sea, la primavera dio paso al invierno eclesial que hemos sufrido, ¿no? Y curiosamente, una tercera etapa que podemos calificar ya con perspectiva histórica de verdadera primavera, una nueva primavera, con Francisco. Se propone recuperar, Francisco, los aires renovadores del Vaticano II. De forma que a partir de 2013, cuando llega el Papa argentino, podíamos hablar de que hay los aires reformadores del concilio vuelven a estar vigentes, ¿no? Ahí les presento 2 libros teológicos precisamente de las 2 primeras etapas anteriores. Congar, un dominico excelente, un hombre de gran lucidez, fue de los teólogos represaliados, pero fue de los grandes teólogos del concilio, el padre Congar, que en el año 47, fíjense, pues prácticamente casi 20 años antes del concilio, escribe sobre las verdaderas y falsas reformas en la iglesia. Viene a decir que la iglesia está necesitando de una gran reforma, ¿no? No solo de actitudes, no solo de buenas voluntades, sino unos cambios estructurales muy importantes. Y perteneciente a la etapa ya un poco posterior al concilio, justo cuando empezaba esa etapa más involucionista en la iglesia, Leonardo Boff, otro teólogo represaliado, esta vez no antes del concilio, sino después del concilio, pues plantea en ese libro, que fue bastante problemático, tuvo mucho debate con la Santa Sede y sobre todo con lo que antes se llamaba el Santo Oficio, la Congregación de la Doctrina de la Fe, presidida precisamente por Ratzinger, que después sería Benedicto XVI y que vive todavía, ¿no? El Papa emérito Benedicto XVI. Bueno, pues en ese ensayo de Iglesia, Carisma y Poder, Leonardo Boff plantea una tesis muy fuerte, ¿no? Y él dice que la Iglesia, que es un carisma, que es un movimiento, el movimiento de Jesús, que fue impulsado por el Espíritu,
y que tuvo en los primeros siglos, hasta Constantino, tuvo una configuración carismática. A partir de Constantino, en el siglo IV y hasta ahora, sin que haya cambiado, la Iglesia se ha constituido como poder, y un poder que no en la línea del Evangelio como servicio, sino un poder que se parece mucho al poder mundano, al poder. Jesús decía, los jefes, los dueños de las sociedades, los reyes, los dominan y ejercen sobre ellos el poder. Dice, Jesús decía, no será así entre ustedes. El que sea grande, que sea el servidor de todos. Y Leonardo Bosch dice, eso de Jesús se fue olvidando, la Iglesia lo ha ido olvidando, ¿no? Por ejemplo, Congar he cogido algunas frases de ese libro anterior. La historia de la Iglesia aparece como ritmada por movimientos de reforma. Y la reforma ha sido una actividad crónica de todas las órdenes religiosas. Siempre las instituciones tienden a esclerotizarse, tienden a perpetuar una serie de abusos y de equivocaciones, y en todas las órdenes religiosas surgen constantemente los reformadores, ¿no? Teresa de Jesús, Juan de Ávila, Juan de la Cruz, en fin, San Pedro Alcántara, son todos reformadores, porque tarde o temprano las órdenes se van desviando del camino original. Y dice Congar, y demuestra con muchos hechos, que ha habido muchos papas y muchos concilios reformadores, ¿no? A lo largo de la larga historia de la Iglesia de 20 siglos, ¿no? Y Leonardo Bosch, ya en la etapa suya, en el año 82, decía, ¿podrá la Iglesia convertirse y dar un testimonio más exigente y más elocuente del Evangelio en medio de nuestro mundo? Esa es la pregunta que él se hace. Dice, que puede, lo está demostrando, dice él, pero ello es a condición de renunciar a cierto tipo de poder y en la medida de esa renuncia. Si la clave, dice Leonardo, igual que lo dijo Congar 40 años antes, está en la concepción y en la práctica del poder por parte de la Iglesia, ¿no? Pues bien, a los 50 años del Concilio Vaticano II, la historia nos ha sorprendido con el regalo, yo así lo entiendo, del Papa Francisco, que podemos calificarlo de un Papa reformador. Se le guste a alguna gente o no le guste esta expresión, pero el Papa Francisco es un Papa reformador, y lo vamos a intentar mostrar o demostrar en lo que viene a continuación. El Papa llama la atención de Francisco sus gestos y sus decisiones, ¿no? Los gestos, por ejemplo, la primera salida que él tiene de Roma es a Lampedusa. ¿Qué es Lampedusa? Es una isla italiana donde habían naufragado 400 o 500 personas y habían muerto ante una frontera europea que se le cierra a toda esta gente, a estos muchachos que huyen del hambre, de la guerra, de la miseria, de los efectos del cambio climático en sus países, y que quieren acceder a otro estilo de vida, a una vida más digna. Bueno, pues en Lampedusa el Papa se desplaza allí y dice de alguna u otra manera a Europa que lo que está haciendo no se debe hacer. Es decir, que hay que abrir las puertas del mundo rico a los pueblos pobres, ¿no? Lo mismo hizo en Lesbos, donde ha ido 2 veces, es también otra frontera, otro de los lugares de frontera donde el mundo rico pone una barrera para que no llegue, no acceda a los bienes de los que disfrutamos nosotros, pues todo ese mundo africano y asiático, ¿no? En Armenia, cuando va a Armenia, va a denunciar el genocidio que había habido en Armenia, ¿no? Y precisamente él el otro día, de una manera simpática, nos explicó a un grupo de gente que tuvimos la suerte de reunirnos con Francisco en Roma,
dijo, yo cuando estuve en Armenia dije que aquello había sido un genocidio. Dice, y Erdogan, el presidente de Turquía, me quitó la embajada durante 6 meses, por lo que yo dije. Dice, pero yo lo dije porque había que decirlo, ¿no? Y ahora cuando ha ido a Canadá, ahora en estos días previos, pues él no ha ido a hacer turismo, ni ha ido a relacionarse con las autoridades, ha ido a denunciar el genocidio cometido con los indígenas y a pedir perdón porque han sido muchos católicos e instituciones católicas las que han participado en todo ese verdadero genocidio que se ha hecho con los indígenas. Se ha descubierto de unas décadas a esta parte que han sido más de 150.000 niños y niñas que fueron tratados de una manera injusta y realmente lamentable por parte de instituciones católicas. Y el Papa ha ido a pedir perdón. Algún cacique indio, algún indio le ha dicho públicamente que está muy bien, pero que ha llegado muy tarde la petición de perdón, porque esto ha sido muy grave, ¿no? Y otra gente dice, esto no es el final de un proceso, este es el comienzo de un proceso. Está empezando ahora a descubrirse, a replantearse todo lo que es la colonización que ha tenido lugar en todos estos pueblos indígenas. O sea, los gestos y las decisiones que está haciendo el Papa está como llevando a la Iglesia a un afrontar la grave problemática que tiene la humanidad actualmente, ¿no? Bueno, la tolerancia cero con la pederastia del clero. Eso fue desde que han ido apareciendo todos los estudios que están saliendo sobre los abusos sexuales de personas del clero, que no es cualquier cosa, sino un problema muy gordo, muy grave, que tiene la Iglesia Católica, pues él constantemente, ahora mismo en Canadá, volvió a decir en un discurso a los sacerdotes que hay que exigir la tolerancia cero, ¿no?, ante esos abusos, y hay que pedir perdón a las víctimas y hay que indemnizar a las víctimas y hay que seguir haciendo lo posible para que esto no siga sucediendo en la Iglesia Católica, ¿no? Los encuentros ecuménicos, yo el otro día, como dije antes, hace unos meses, en marzo, pues tuve la oportunidad de tener un encuentro ecuménico con Francisco, y fue un encuentro de unos 30 pastores protestantes, y yo también estuve ahí invitado de manera especial, y nos reunimos 2 horas y media con él en un plan en una mesa redonda y en un diálogo personal que pudimos tener también con él, y esto lo está fomentando. Es un nuevo estilo de las relaciones entre cristianos, ¿no? La reforma de la curia. Yo estoy casi seguro que muchos curas de la Iglesia Católica no se han leído la Constitución Apostólica Predicate Evangelio, que él instituyó el otro día, y el 5 de junio se puso en vigor, ¿no? Entró en vigor. Bueno, pues esa reforma es una reforma muy importante. Fíjense lo que ha hecho el Papa, fijémonos, ¿no? No solo ha traído ese documento, sino para garantizar que todo el mundo se lo lea, ha convocado a todos los cardenales a un consistorio a finales de agosto ahora, de este mes, el 27 o 28, pero 2 días antes quiere dedicar unas sesiones de estudio a estudiar el documento de Predicate Evangelio, para que todo el mundo se lo lea y todos los cardenales vean las consecuencias. Bueno, ¿qué dice la reforma de la curia? No voy a hablar evidentemente de todo eso, pero por ejemplo, una gran cosa que reforma: a partir de ahora, cualquier persona bautizada puede presidir un dicasterio romano. No hace falta ser cardenal, ni obispo, ni siquiera sacerdote, sino que un laico o una laica, una mujer, puede presidir un dicasterio romano. Eso que durante siglos ha sido predominio exclusivo, privilegio exclusivo de los cardenales. Y además van a tener el cargo por 5 años, como los ministros, sí, durante 5 años, y al cabo de los 5 años se acaba el cargo. Es decir, ha planteado, precisamente el título que ha puesto en la reforma de la curia es Predicate el Evangelio. Es decir, ustedes están aquí, le ha dicho a toda la curia,
vamos a cambiar esto, lo está cambiando ya, de hecho, para que todo esto sirva para la predicación del Evangelio. No para hacer carrera, no para instalarse en una institución de poder, sino para servir al conjunto de la iglesia, ¿no? Y bueno, y el estilo de vida también de Francisco, yo creo que es reformador. Desde que él llegó, empezó, dice, bueno, yo no quiero vivir en un palacio, quiero vivir en una casa de personas como Santa Marta, es una residencia donde hay gente que está de paso por ahí por Roma, y él tiene allí su casita, su habitación, con su mesa y su cama, y come con todo el mundo, come en el mismo comedor donde comemos todos los demás que pasamos por allí por Roma. Es decir, ese estilo de vida y esa forma de hablar y de relacionarse, que yo creo que es verdaderamente reformador. Por ejemplo, ahí le tenemos pues pidiendo perdón a uno de los jefes indios de Canadá en los días previos. Esta imagen es pues de la semana pasada, ¿no? Francisco, pues además de sus gestos y sus decisiones, ha hecho pues esos tres grandes regalos a la Iglesia y a la humanidad, ¿no? Son tres grandes cartas que ha escrito. La de la izquierda, pues, la alegría del Evangelio, ¿no? Evangelii Gaudium. Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Esto ha sido muy valorado en ámbitos extraeclesiales, es decir, ha habido un valor. Hoy, por ejemplo, mucha gente dice la Carta de la Tierra, un documento elaborado en el año 2000 por muchas personas importantes de todo el mundo, y la Laudato Si, se están convirtiendo en los dos grandes documentos del siglo XXI para contribuir a lo que los científicos y en la academia eso lo tenemos bastante trabajado. Hablamos del cambio climático, de la necesidad de cuidar el planeta y de afrontar los grandes retos ecológicos, ¿no? Bueno, pues esa carta lo hace, ¿no? Y luego la última, la tercera, es sobre la fraternidad, la Fratelli Tutti, ¿no? La necesidad de que la humanidad nos entendamos como hermanos y hermanas y no como gente que tiene que matarse unos a otros constantemente. Todos los días está diciendo que lo mejor que hay que hacer con la guerra de Ucrania es pararla, ¿no? Él no la puede parar, pero está abogando y está luchando para que desaparezca esta absurda e injusta guerra, ¿no? Y agresión, ¿no? O sea que las tres cartas, la Evangelii Gaudium plantea una iglesia en salida, la Laudato Si, por una ecología integral, ¿no? Y la Fratelli Tutti, donde habla de construir juntos y juntas la fraternidad universal desde la cercanía compasiva y transformando las estructuras y transformando y acompañando a las personas malheridas en las cunetas de la historia, como el samaritano. Hace una interpretación colectiva, social muy valiosa de la parábola de Jesús, la parábola del samaritano, aplicada al pueblo mismo y a la humanidad entera que está malherida al borde del camino, ¿no? Bueno, y finalmente, un poco diríamos afirmada, asentada la tesis de que tenemos a un Papa reformador, pues comentar un poco, ya para terminar el discurso, pues nos ha sorprendido con la convocatoria de un proceso sinodal que está en marcha, que está celebrándose entre octubre del 21 y octubre del 23. El Sínodo de los Obispos es una reunión de 100 o 200 obispos de todo el mundo que se hace cada 2 o 3 años de una manera institucional, y él ha querido que la de octubre del 23 no fuera un evento, sino que fuera un proceso que se inició justo en octubre del año pasado y en el cual estamos inmersos. Y como dije al principio,
la academia de una u otra manera ha participado, ha tenido una participación. Es la primera vez que sucede una cosa así en la historia de la Iglesia, o sea, una consulta tan, diríamos, a lo bestia, ¿no? Es decir, que todo el mundo pueda hablar, que todo el mundo pueda decir lo que piensa. Es verdad que ha habido mucha gente que no ha querido decir nada, o a gente a la que no se le ha permitido hablar, pero la idea, la invitación suya es que todas las diócesis del mundo, las 6.000 diócesis más o menos que hay en todo el mundo, pues puedan decir su palabra y recoger la opinión de mucha gente, ¿no? Este es el cardenal Mario Grech, isleño de Malta, que es el secretario general del sínodo. O, por ejemplo, Nathalie Becquart, la religiosa francesa, que es la primera mujer que es llamada para ser su secretaria del sínodo, junto con este otro español, Luis Marín de San Martín, que es otro de los subsecretarios, ¿no? Cristina Sanz es una teóloga laica. Le dije yo a Francisco que me hubiera gustado que esta charla no la diera yo, sino que la diera Cristina, porque es una mujer muy valiosa de Zaragoza, que es una de las personas que ha sido elegida para formar parte de la comisión metodológica del sínodo, ¿no? Cristina es una mujer que está difundiendo por muchos sitios esta idea. Esto es una intervención que tuvo en televisión, en la 2 de española. Dice, el sínodo es la oportunidad de morir a una forma de ser iglesia para resucitar a otra forma de ser y vivir la iglesia, al estilo de Jesús. O sea, está hablando de que la cosa va en serio. Es buscar otra forma de vivir la iglesia, ¿no? Bueno, y ahí tienen el proceso del sínodo, los 2 años de trabajo. Se empezó con un trabajo en la base, en las iglesias particulares, ya ha pasado este año. Ahora mismo estamos aquí, estamos en agosto del 2022, donde van a confluir todas las diócesis, todas las conferencias episcopales de todo el mundo están llamadas a hacer como un resumen del trabajo, y hacer una síntesis que dará lugar a este instrumento laboris, el instrumento de trabajo de la Secretaría. Y luego, a partir de este año, de septiembre, va a haber 7 grandes zonas de trabajo, que son Asia, África, Oceanía, Oriente Medio, Europa, América Latina y América del Norte. En esos 7 grandes núcleos se va a seguir trabajando lo que ya se trabajó a nivel de base, y todo eso va a concurrir en el documento final, que va a ser en octubre del 23. Como vemos, es un proceso donde hay oportunidad de hablar, de debatir, de discernir. Francisco ha planteado como 3 cosas. Primero, hay la necesidad de que todo el mundo, todos somos radicalmente iguales en la iglesia, todas las personas bautizadas, que hagamos una experiencia de comunión. Después, que lo que afecta a todos debe tratarse entre todos, es decir, que haya una participación, y que la misión es algo corresponsable, es decir, todas las personas bautizadas tenemos que participar de manera corresponsable en la misión. Son los 3 grandes planteamientos del sínodo, ¿no? Eso es lo que quiere expresar el logo, que es de una artista francesa. Ha querido expresar en esa especie de árbol que es como la iglesia, tiene forma también del aleteo del espíritu, y si se dan cuenta, hay 15 figuras diferentes, pero que están todas en el mismo plano, no hay ninguna por encima de otra. Todas van juntas, van presidiendo la marcha los más pequeños, los niños, las personas con discapacidad. Es decir, el obispo no va dirigiendo la operación, va en medio como uno más,
Eso es lo que se pretende simbolizar con este logo, ¿no? Ese es el caminar que quiere plantear Francisco para la Iglesia, ¿no? Se trata de iniciar un proceso, un camino que tiene un largo recorrido. Él en el 2015, él no está improvisando, esto está planteado desde el año 2015 se planteó este sínodo, ¿no? Y él habló entonces de una manera muy valiente de lo que se está haciendo, dice algo así como una pirámide invertida, ¿no? La pirámide de la Iglesia, que de hecho está configurada así, ¿no? Está el pueblo, encima los sacerdotes, encima los obispos, encima los cardenales y a la punta arriba al Papa. Pues todo esto, dice él, hay que darle la vuelta. De manera que los que sirven estén bajo la autoridad de los que están arriba, ¿no? Para que verdaderamente se cumpla aquello de Jesús, ¿no? Que el que sea más grande entre ustedes, que se ponga a servirlos a todos. Claro, eso supone un cambio verdaderamente, podríamos decir, revolucionario o reformador, que es lo que se pretende, ¿no? Él habla de que todo el pueblo de Dios y toda la gente que forma la iglesia son muchos, unos pocos son los pastores y uno solo es el obispo de Roma, que unos y otros se pongan a la escucha en los tres niveles unos de otros. Ha planteado un espacio y un tiempo de escuchar, de dirigirnos unos a otros, de entender a los demás. Y todo a la escucha del Espíritu, es decir, ver lo que el Espíritu está diciendo a la Iglesia en el mundo de hoy, ¿no? Eso es un poco que no se trata de lo que diga la mayoría, eso es lo que se va a hacer, sino que a lo mejor una cosa muy importante lo está diciendo una pequeña minoría en un sitio allá en África o en la Amazonia o en un lugar de Japón, ¿no? Pues eso hay que escucharlo, a ver qué es lo que pueda haber ahí, ¿no? El modelo, dice el Papa, es el poliedro, es decir, es un estilo de vida que para la sociedad y para la iglesia, ¿no? Dice él en Fratelli Tutti que el poliedro es un espacio donde, digo, es un estilo de sociedad donde todas las diferencias con matices se asumen, no se elimina ninguna de las diferencias, sino que se complementan, se enriquecen y se iluminan recíprocamente, aunque esto implique discusiones y prevenciones, porque de todo se puede aprender algo. Nadie es inservible, nadie es prescindible. Esto implica incluir a las periferias, algo de lo que habla él mucho, ¿no? Quien está en ella, en las periferias, tiene otro punto de vista, ve aspectos de la realidad que no se reconocen desde los centros de poder donde se toman las decisiones más definitorias. Fíjense que como Francisco está hablando del poder y hablando del poliedro, está hablando de asumir las diferencias y de escuchar lo que viene de las periferias, ¿no? Algunos expresamos lo que quiere Francisco con este esquema, ¿no? Él está hablando de que hay que buscar, hay que recuperar lo que el otro día Martín Arroyo decía, ¿no? La experiencia de pequeños grupos, de pequeñas comunidades, las comunidades de base, volver al encuentro con Jesús, sea volver a Jesús, es algo que el Papa Francisco está diciendo constantemente, volver al Evangelio, a Jesús del Evangelio. Con él salir al compromiso con las personas últimas y de esta manera comunicar la alegría del Evangelio. Es decir, que la Iglesia, para comunicar la alegría del Evangelio, tiene que primero reunirse en pequeños grupos, volver a Jesús del Evangelio, salir al compromiso y así es como podrá anunciar el Evangelio, ¿no? Es realmente un planteamiento muy, muy interesante el de Francisco, ¿no? Diríamos que la reforma que él está planteando habla de renovación de las mentes, transformación de las actitudes, modificación de las conductas, cambio de las estructuras y conversión de los corazones.
Es decir, que no se le puede acusar de que está planteando un cambio ingenuo, que está hablando de un voluntarismo o de una especie de una mística de cambio. No, está hablando de muchas cosas interesantes. Hay que cambiar la mente, hay que entrar en otro paradigma de comprensión de la sociedad, del mundo, de la iglesia. Hay que cambiar las actitudes, ¿no? Hay que los comportamientos, las conductas, pero también hay que cambiar las estructuras, y las estructuras de la iglesia y de la sociedad. Y finalmente convertir el corazón, porque si no se convierte el corazón, no hay cambio, no hay reforma, ¿no? Por tanto, es una iglesia que vuelva al Evangelio, lo que él está planteando, ¿no? Él dice, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Fin, aferrarse a las propias seguridades es lo peor que le puede pasar a la iglesia, dice él. Hay que salir, hay que mancharse, hay que accidentarse, si hace falta, para poder hacer el anuncio del Evangelio en nuestro tiempo. El proceso sinodal, como dijo, estamos a mitad de camino, sigue adelante, a pesar de la oposición abierta de personas importantes y significativas de la iglesia. Si quizás es la primera vez que en una iglesia se está dando este fenómeno, hay cardenales, obispos, curas, que hablan claramente en contra del Papa. O sea, abiertamente, no se ocultan para decir que están en contra del Papa. Y a pesar de todo, él sigue adelante, ¿no? A pesar del riesgo de cisma y de ruptura que se puede dar en toda reforma, ¿no? Como ocurrió con la reforma protestante, ¿no? A pesar de la indiferencia y el escepticismo de muchos, ¿no? Y a pesar de la sumisión pasiva y poco entusiasta de algunos sectores. Porque ha habido alguna gente, por ejemplo, en esto del sínodo, eso yo la puedo hablar ya con conocimiento de causa, ha habido diócesis donde se ha hecho el proceso sinodal de consulta, pero se ha hecho como para salir del paso. Esto hay que hacerlo, pues lo hacemos, pero de una manera pasiva, poco entusiasta, y a pesar de todo, la cosa sigue adelante, ¿no? Por ejemplo, para hablar de la oposición, el cardenal Burke es uno de los que abiertamente habla contra el Papa. El cardenal Müller, pues otro que fue prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, pues precisamente uno pues, de los que también abiertamente está manifestando cosas en contra de Francisco. Y los observadores dicen, en realidad la oposición a Francisco se está haciendo porque no se acepta la reforma del Concilio Vaticano II. Y el Francisco lo que ha hecho ha sido renovar o retomar la reforma emprendida por el concilio, ¿no? Es una oposición al concilio, no solo a Francisco. También ha tenido problemas, y está teniendo problemas el Papa, con el camino sinodal alemán. El camino sinodal alemán, que es una experiencia muy interesante. Ahí estos tres que están en la imagen, el cardenal Marx, que fue presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, una laica presidenta del camino sinodal y un laico también. Bueno, pues esos tres llevan un proceso desde el año 2018 a partir de un estudio que se hizo precisamente muy a fondo sobre los abusos del clero, los abusos sexuales del clero. Y a partir de ahí, ellos iniciaron un camino sinodal que está planteando una serie de cosas. Recientemente ha salido una nota del Vaticano. El Papa estos días, en su visita a Canadá, ha explicado que él no firmó esa nota, curiosamente, pero salió del Vaticano y decía que cuidado a los alemanes, tengan cuidado porque ustedes no pueden decidir cosas para toda la Iglesia universal. Son cosas que dependen de los dicasterios romanos. Y ellos, de una manera clara también, le han contestado al Papa: nosotros no queremos
imponer unas leyes a toda la iglesia, pero estamos apuntando a cuáles son las cuestiones a las que se debe prestar atención. Y entonces están diciendo lo que el sínodo, el camino sinodal alemán está diciendo, lo estamos diciendo desde muchos lugares del mundo también. O sea, está habiendo una coincidencia en una serie de cosas como pueden ser suprimir el celibato obligatorio de los clérigos, que los curas, que los hombres y mujeres casados se puedan ordenar de sacerdote, que la mujer pueda acceder al sacerdocio, que haya un trato más razonable y lógico a las personas homosexuales. En fin, hay una serie de planteamientos nuevos y el camino sinodal alemán lo que está diciendo es, nosotros estamos apuntando a aquellos problemas que seguramente en el resto de la iglesia van a coincidir. Otra de las cosas, por ejemplo, que está sucediendo en la iglesia hoy es lo que se puede llamar la revuelta de las mujeres. Hay muchas mujeres en la iglesia católica que se están organizando y han creado el tan acelerado que resulta que a lo mejor van a suceder más pronto de lo que pensamos. Yo, por ejemplo, el ver el celibato obligatorio abolido, es decir, que los curas, que no sea obligatorio ser célibe para ser sacerdote, ¿no? Pues eso a lo mejor, algunos dicen, eso va a tardar muchos años. A lo mejor ocurre dentro de 2 o 3 años y nos puede sorprender porque son cambios, la historia no para, ¿no? Y evidentemente la iglesia está muy atrasada todavía. Y por ejemplo, una de las cosas, para darte la razón, en la que yo estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, una cosa preocupante, tú ves a un sacerdote hoy de 80 años y es más avanzado de mentalidad que uno de 30 años que acaba de salir del seminario. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Para qué ocurre eso? ¿Por qué? Porque ha habido toda una generación que los han modelado, los han formado en esa mentalidad involucionista, ¿no? Y te encuentras esa paradoja, que un es más progresista que uno de 30 años que acaba de salir del seminario. Entonces eso quiere decir que los cambios van a ser lentos y vamos, y la cosa va para largo, ¿no? Creo yo. Albino, habías pedido la palabra, ¿no? Habla, abre el micrófono. Abre el micrófono. Ahora. Ya, ¿se me oye? Sí. En primer lugar, quería felicitar al conferenciante por la claridad en la exposición. Y luego quería hacer una pregunta muy concreta. Después de esta reforma, ¿se prevé o se sospecha algo de que pueda haber un acercamiento, una aproximación o algún tipo de acuerdo con otras iglesias cristianas, con la iglesia ortodoxa o alguna iglesia protestante? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, de esto Francisco sabe mucho también, pero yo, por la parte que yo conozco, el otro día, ya digo, tuve la oportunidad de participar con un grupo de pastores evangélicos en un encuentro con Francisco en Roma, ¿no? Un encuentro como el que estamos haciendo, bueno, mejor que el que estamos haciendo aquí, porque fue presencial y fue ahí viéndonos las caras y hablando de todos los temas, ¿no? Y entonces, uno de los temas que se le preguntaron fue eso, que bueno, ¿cómo ve usted la cercanía de la posibilidad de que las iglesias nos reconciliemos y tal? Y dice, mire, el ecumenismo es un camino largo, todavía queda mucho, pero, y hay muchas cuestiones teológicas que discutir, que hablar y tal, pero dice el Papa, mientras los teólogos discuten, nosotros podemos hacer muchas cosas juntos. Por ejemplo, podemos hablar como estamos hablando aquí, podemos rezar juntos, y nos pusimos a rezar juntos. Podemos colaborar en muchos servicios a la humanidad y podemos hacer el bien juntos. Ese es el camino del ecumenismo. Cuando, por ejemplo, en un lugar como África, el misionero evangélico y el cura católico colaboren para afrontar una inundación que afecta a los más pobres y deja un montón de gente sin casa y tal, y ves tú a la iglesia protestante y a la iglesia católica juntos colaborando para resolver ese problema de la humanidad o la migración, entonces estamos trabajando juntos y lo hacemos
ambos en nombre de Jesús. Por tanto, hay más cosas que nos unen que las que nos dividen. No sé si me explico. Y ese es el camino. No es tanto de coco, de discutir, sino de colaborar y trabajar juntos, empujar juntos. Y eso se está dando. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania, precisamente el Papa está colaborando activamente, la Iglesia Católica, con las iglesias ucranianas, ortodoxas y tal. ¿Qué es lo que hay enfrente? La Iglesia Ortodoxa rusa que está apoyando a Putin. Qué contradicción, ¿no? Una iglesia cristiana al lado de la persona que está siendo, el país que está siendo agredido, ¿no? Y otro justificando y legitimando la agresión de Putin, ¿no? Entonces, claro, esas son las contradicciones que tenemos, ¿no? Pero yo creo que este camino de reforma, el ecumenismo es un camino bastante largo. Ya se lleva mucho tiempo caminando, pero todavía quizás queda mucho, pero efectivamente estamos en un momento muy bonito en ese aspecto de que ¿por qué no podemos colaborar o reunirnos para hacer el bien, aunque seamos de iglesias distintas? A ver, más cuestiones. Nos has dejado más que entusiasmados con tu discurso. Muy bien preparado, de maravilla expuesto, y creo que nos va a permitir que pensemos y que, como creo que ha quedado grabado, también podremos referirnos a tus extraordinarios esquemas sobre la situación actual que tú, repito, de manera muy optimista, y ojalá todos viéramos o se vieran las cosas con esa alegría y esa satisfacción, pues nos has dado. Lo tenemos todo grabado para que podamos recurrir a ello, y yo creo que efectivamente esto tendrá bastante difusión. Hemos cumplido nuestra función, nada menos que el 1 de agosto, primer lunes, hemos sido capaces de reunirnos, 17, tampoco está mal, lo cual quiere decir que ya tenemos un cierto pozo, y para un tema pues que podríamos decir, aparentemente, puesto que hemos visto que merece la pena haberlo tratado, ¿no? Pues podría ser algo, digamos, paralelo, ¿no? Extraordinario, muchísimas gracias, Felipe. Buen verano a todos, y a lo mejor damos una sorpresa durante este mes para que sigamos con la guerra de Ucrania desde otras perspectivas. Muchísimas gracias a todos, y haremos trabajar un poquito en el verano. Enhorabuena, Felipe, otra vez, y sigues pensando para la otra cara, vale. Para la otra cara del tema. De acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y estaréis informados de los quehaceres y haceres